cambiando de tema, Sara, hay un artículo que ha salido en una revista que se llama Nature Machine Learning o Nature Machine Intelligence, que no lo conocía, pero es un journal importante del campo, tiene un factor de impacto de 15 y pico. Y pues eso, ha salido un artículo de tres autores. Alexander Belikov se llama el primer autor, y no es de Rusia, es de la Universidad de Chicago, que Sara, que nos has enviado este artículo y me parece una cosa súper chula, ¿no? El poder un poco hacer cribado de la literatura científica, que buena falta que hace. Sí, no, la verdad me gustó Esto, mucho el esto lo primero que va a artículo hacer es porque, rechazar mis papers. O sea, va a empezar a mirar literatura científica y decir esto es fuera todo. Estoy, a estoy ver, un poco aterrado. este artículo la verdad es que es curioso y es simpático porque un poco plantea un problema. Comienza planteando un problema. Dice, vale, tú estás haciendo un experimento, descubres, se basan sobre todo en datos genéticos. Imagínate que estás descubriendo una interacción entre genes y dices, vale, esto es reproducible, alguien más lo ha hecho. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? Recorrerte miles de papers buscando si alguien más ha investigado eso. Si hay... Bueno, te vuelves loco. Mm. ¿Qué pasa? Que los que nos dedicamos a la informática somos vagos, literalmente, somos muy vagos y nos gusta automatizar todo. Pues ¿qué ha hecho esta gente como buenos informáticos? Han dicho, pero esto no lo puede hacer otro, como Homer Simpson. Y efectivamente han descubierto, Han descubierto han que sí lo puede creado, hacer otro. que si lo puede hacer otro, han Que lo creado haga un mal o bien sistema da para... igual, ¿no? No, 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 no. Es que la cosa es que lo hace bien. O sea, han diseñado un sistema que coge y tú pones lo que estás trabajando, ¿no? Imagínate, estás trabajando y has descubierto una interacción interesante entre dos genes. Entonces tú se lo das al sistema, el sistema busca entre toda la literatura genética que tú tienes, que tienes recopilada y clasificada, porque han hecho dos cosas. Primero, un clasificador en el cual le han metido papers a saco y lo que ha hecho este clasificador es evaluar cuántas menciones tiene cada paper, cómo son las interacciones que describe, si son positivas o negativas, los genes involucrados, o sea, lo han sintetizado mucho, han generado un megagrafo y luego tienen otro sistema que basando en el sistema megagrafo, lo que hace es que yo he descubierto esto, busca. Entonces aquí el rastreador de los papers El rastreador de los se va, papers. se va y pregunta al algoritmo, al grafo que han creado, busca estas reacciones, hace sus cositas de Machine Learning y te dice aquellos papers más relevantes que existen sobre lo que tú estás trabajando y te los valora un poco. Y no solo eso, te dice si lo que estás haciendo está bien y si es reproducible. Porque muchas veces tú no sabes si estos papers son reproducibles, si están bien hechos, quién. Entonces, o sea, el trabajo que hay detrás de este sistema me encanta por eso, porque te da muchísima utilidad y muchísimo juego. Ellos se han enfocado eso a temas genéticos, pero se podría diseñar sistemas para otros campos, ¿no? Esto puede ser muy útil porque te ahorra tiempo y esfuerzo. Mm. Yo empecé a Y leerlo, debo reconocer que leí el abstract y luego llegué a la primera frase y me abrumó y paré. Porque, o sea, literalmente, el artículo empieza, la primera frase dice, globalmente se publican millones de artículos científicos cada año, lo cual complica que los científicos y la tal puedan... Pero bueno, ya llegué a eso y digo, "Uf, madre mía, pues no voy a dar abasto". Y ya digo, bueno, pues voy a dejar este y voy a seguir con otro, porque si no, no termino. claro, Pero es Es un terrible, o sea, artículo que se autoinhibe. Es un artículo que sirve para inhibir su propia lectura. totalmente, ¿no? Te sí, genera sí, una sí, sí. sensación de agobio respecto a todo lo que te queda por hacer. Pues es un artículo de efecto túnel, porque en realidad si lo leyera sería todo lo contrario, tendrías acceso a la totalidad. Se produce un efecto túnel ahí. No, Sí, sí también yo creo que... que Perdona, Sara. no, sí que el artículo cuando empiezas a leerlo dices, pero ¿de qué me están hablando? Yo, esto dónde está la chicha, ¿no? Les cuesta arrancar, que Mm. eso también a veces pues en algunos papers te tira mucho para atrás.
Yo creo que también pone de manifiesto algo que es un problema en ciencia ahora mismo y es la sobrepublicación, ¿no? Publica o muere y eso lleva a que hay muchísimas publicaciones y que los científicos no damos abasto para estar al día o sea, yo me acuerdo antes leía todos los días el archivo a ver qué había salido y ahora iba metiendo en un folder, ¿no? En un directorio, no me salía la palabra. Iba metiendo los artículos para leer, hasta que llegó un momento en el que ya era más grande, era más grande ese directorio que el resto de que tenía. Y dije, bueno, pues voy a dejar de hacer esto, ¿no? O sea, ya si busco algo en concreto ya lo voy leyendo, ¿no? Pero es que no nos da la vida para leer todo lo que se publica en y por eso nació Coffee Break. Efectivamente. Leemos los papers para que usted no tenga que hacerlo. Es que no es solo leerlo, es que tú también tienes que leértelo y clasificar entre este paper es bueno, este paper es malo, esto es reproducible, esto no. Porque además, por desgracia, mucha gente, que además también los pone en este artículo, muchas veces nos basamos en que un paper es bueno porque la revista es de alto impacto. Y ellos dicen, y claro, nos estamos perdiendo muchos papers buenos simplemente porque han salido en revistas que no son tan importantes, ¿no? Muchos americanos se pierden los papers europeos simplemente porque se publican en revistas que no son las suyas, ¿no? Eso ocurre y todos lo sabemos en astrofísica, ¿no? Sí. Y aumenta mucho el sesgo. Es que, entonces, no, la verdad es que estas quejas que expone esta gente, porque te expone un poco la situación de la ciencia y me ha gustado mucho por eso. Aparte de que obtiene una precisión de 95% en las clasificaciones que hace, que a mí me ha maravillado. Digo, estás leyendo papers de forma artificial y generando información, o sea, la verdad. También es que hay muchos científicos hoy en día. O sea, yo creo que realmente de todos los científicos que hay, el 90% sobráis. Claro, pero para saber quién sobre quién no. Claro. Por eso el uso de la segunda persona. El tema de que se centre en el tema de genes es porque es más fácil distinguir artículos que estudian genes y porque en el campo del estudio de los genes, a principios de los años 2000 había mucha ambigüedad sobre cuál era la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? De qué era un gen, de cómo había que comprobar la funcionalidad de un gen, en qué tipo de test había que hacer con animales, in vitro, bioinformáticos. O sea, pero eso como hubo una explosión tan enorme que se puso a trabajar una enorme cantidad de personas en eso, porque claro, estaban por desvelar todos los genes humanos y eso parecía que era clave y fundamental para curar todas las enfermedades, ¿no? La promesa, ¿no?, de que el genoma humano iba a revolucionar la biomedicina. Pues eso llevó a que hubo un enfoque muy intenso y quedó como muy claro cuáles son los protocolos correctos. Con lo que ahora es fácil desarrollar software que de manera automática hagan minería de artículos y observen si un artículo presenta un gen o no lo presenta. Bueno, si presenta un gen, tiene que haber puesto el código, por ejemplo, en las bases de datos oficiales donde se guardan los datos genómicos, con lo que tienes un identificador único, claro y bien definido. Eso, por ejemplo, no es tan claro, por ejemplo, en estrellas o en agujeros negros. No hay una nomenclatura tan clara, ¿no? En el mundo de bueno, tenemos el SIMBAD, ¿no? El número todo lo que de quieras la base de publicar datos prácticamente lo tienes que hacer, lo tienes que llevar a una base de datos pública con unos protocolos muy bien definidos. Eso hace que sea muy fácil identificar qué artículos presentan genes y analizan los genes, y por otro lado, que sea muy fácil verificar si han hecho todos los protocolos como deben, si han hecho todas las fases y todas las cosas, ¿no? Entonces tú puedes sesgar unos artículos a los que le falta ciertas cosas. Bueno, pues este artículo todavía le falta hacer tal cosa. A ver si en el futuro los autores lo hacen o no lo hacen. Si no lo hacen, nos creemos poco este resultado, porque sabemos que esto hay que hacerlo. Y no todo el mundo lo hace todo. Y no todos los revisores obligan a todo el mundo a hacerlo todo. Exacto. Porque en el mundo de la genética y la genómica hay un enorme peso del prestigio, ¿no? Depende de tu prestigio, se te exige o no hacerlo todo como hay que hacerlo. Pero eso un software automático lo puede hacer. En otros campos, este tipo de software es mucho más difícil que se pueda desarrollar. Sí. No, y aparte me ha gustado porque el artículo son muy ácidos esta gente, ¿no? Hace comentarios bastante buenos. Y, por ejemplo, un tema que hablan es que, claro, hay mucho sesgo en este tipo de investigaciones, ¿no?
y llegan a una conclusión, todo esto haciendo el primer clasificador, que dice que si hay muchos científicos trabajando en un mismo campo, pues es cuando realmente ese campo avanza. Pero si encuentras a muchos científicos compartiendo misma opinión sobre algo, es cuando retrocedemos, porque estamos compartiendo a lo mejor sesgos y porque creemos muchas veces que sabemos más de lo que sabemos, ¿no? Entonces, estas reflexiones que te van metiendo como puntillitas te hacen pensar y a mí me ha encantado. O sea, el artículo me ha gustado mucho. Qué curioso. Sí, además el clasificador, han jugado con clasificadores, hicieron un primero con regresión logística, que no era tan bueno, y luego se metieron un poquito a experimentar con Random Forest, y fue cuando ya obtuvieron ese 95%, ¿no? Se nota, además te ponen las gráficas de cómo han dado las respuestas y los resultados obtenidos por cada uno de los clasificadores, y merece la pena verlas. O sea, se nota la diferencia de uno y otro. Debería meter su artículo en el algoritmo a ver qué le sale. Pues igual salen mal parados, igual no les va muy bien. Sí. Probablemente no tenga sentido hacerlo porque no es la temática de la que estudian su software. Ya lo sé, era broma. Dice, esto no es reproducible. Sí. Bueno, ya sabéis que hay una cuenta de Twitter. Sí, hay una cuenta de Twitter en la que publican evaluaciones de artículos de biomedicina. Parece que hay un software automático, no recuerdo cómo se llama la cuenta ni el software, que se lee de forma automática el artículo y te califica en una serie de factores. Hay una serie de índices, replicabilidad, confiabilidad en los resultados, bueno, una serie de cosas, y te da unos porcentajes y entonces te publica automáticamente, cada vez que alguien usa ese software, se publica un tweet de este artículo, estos son los datos que hemos obtenido. Y yo estoy suscrito, de vez en cuando hay días que te llevan como 50, te vienen 50 seguidos, claro, eso al final no te los lees, pero otras veces te llegan sueltos, no te llega uno, te llega otro. Y ya a veces por curiosidad pues miras el artículo a ver si es verdad que falla en tal punto. Claro, porque un 95% significa que tienes un 5% en el que va a fallar estrepitosamente. No son infalibles estos sistemas para nada. No existe el clasificador que te consiga un 100%.